¿Y quién es Rock D. Shebeck? ¿Qué onda, banda? Aquí con un nuevo video acerca de lo más reciente en el anime y manga de One Piece. Esta vez centrándonos en el manga, tenemos al personaje que ha hecho más revuelto en las últimas semanas con los números 1155 y probablemente 1156. Así es, hablamos de Rock D. Shebeck, este pirata de antaño que últimamente ha agarrado gran notoriedad, ya que al parecer será clave no solo para la saga del BAF, sino que parece ser una pieza perdida de toda la gran historia de One Piece. Así que bueno, empecemos. Hace 56 años, Rock D. Shebeck, la primera vez que lo vemos es infiltrándose a Merigoys, así es, la ciudad sagrada de los Tenryubitos, secuestrando a 5 reyes asistentes a Level E. Aún así, este resulta haber sido detenido por quien fue nadie más y nadie menos que King Harold. Así es, hablamos del rey de Elbaf. Aquí lo más interesante de la historia de este personaje es que logró infiltrarse a la Sala de las Flores, algo que realmente ningún otro personaje había logrado antes. Lo más cerca que habíamos visto a esto era Sabo cuando logró infiltrarse en las salas de los 5 ancianos, pero ni de cerca a esto. Y de alguna manera, además salió vivo de verse cara a cara con Inmo. Aquí no estamos seguros si hubo un confrontamiento entre ellos, al parecer no, pero Shebeck prometió que él regresaría a esa sala, que algún día estaría frente a frente con el rey del mundo nuevamente. Desde aquí se me hace una manera potentísima que Oda nos presentó a este personaje. No es un pirata común, no es otro personaje que simplemente quiere poder por poder, y de hecho ni siquiera podría asegurarme tan claro que es un pirata, más bien parece ser un prototipo anterior a los revolucionarios de Dragon. Este sujeto tiene una meta clara y es destruir al gobierno mundial. Así que bueno, antes de esto no sabemos mucho más de Shebeck. Sabemos que es poderosísimo. De sus poderes, además sabemos que cuenta con lo que es un Haki del Conquistador o un Superior Haki del Conquistador según Wikipedia. No estoy muy seguro que sea esto diferente al Haki del Emperador o del Conquistador normal, que por sí está rotísimo, pero digamos que es un poco más fuerte. Además es una de las pocas personas que puede usar el Haosoku Haki, ¿sí? Y literalmente puede mandarlo directamente a su espada, dándole poderes muy similar a lo que vemos que hacen Shanks o lo que hacía en su momento Goldie Roger. Un poco acerca de cómo se ve este personaje. Realmente es un humano, por el tamaño que maneja, no parece ser algo así como un gigante o alguna otra especie. Otra cosa interesante es que podemos ver grandes referencias de Oda a lo que son animes de antaño como Trigun, y sobre todo me atrevería hasta a encontrar un poco de similitudes con lo que sería en su momento Spike de Cowboy Bebop. A lo que me refiero con esto es que creo que lo que quiso hacer Oda con este personaje a nivel conceptual fue crear una especie de cowboy, alguien que, a diferencia de los piratas, pues realmente sabe que va a morir, sabe que su destino final es la muerte, pero aún así está completamente decidido a completar este destino, pase lo que pase. Y bueno, avanzando con él y realmente regresando hasta la saga de Kuma y todo lo que vimos con Egghead y Vegapunk, es donde encontramos su primera aparición canónica, por así decirlo, o donde nosotros lo conocemos, ¿sí? En esta saga ya bastante conocida, o en el conflicto de lo que fue donde se tuvieron que unir tanto Roger como lo que fue Garp, algo que no habíamos visto antes. Esto fue hace 38 años, donde Rox lideró su tripulación a God Valley, ¿sí? Como les decía, aquí es donde vemos los orígenes de Akuma también, y vemos que gran parte de que Akuma se logró liberar fue porque llegó Rox a último momento, básicamente a masacrar a los gente del gobierno mundial, a estos Tenryubitos que estaban haciendo una especie de purga del mundo de One Piece. Y lo más interesante es que este personaje es tan poderoso y sobre todo tan carismático y tan sádico al parecer, que se tuvieron que unir el mismo Garp y Roger para detenerlo. Después de esto, se supone que ya es la disolución de su banda de piratas, y pues particularmente podríamos decir que aquí es donde acaba su historia. No lo tenemos completamente asegurado, ni siquiera sabemos realmente si Rox está del todo muerto,
pero lo que sabemos es que su campaña contra el gobierno mundial termina aquí. Básicamente, se tuvieron que unir el marín más fuerte y el pirata más fuerte para ponerle fin. Así que hablemos un poco más de las características de este personaje. Como ya les dije, tiene estas características más de cowboy o de una especie de cyberpunk cowboy. A nivel visual creo que es bastante importante, lo podemos ver en este tipo de sombras, a diferencia de otras que fueron hechas, bueno, como el culo, ya sabemos, esta de Kaido que es muy mala, o la de Big Mom. Parece que Oda y las personas que desarrollaron este personaje sí lo tenían un poco más en cuenta para que se vea atemorizante. Otra de sus causas características pues es esta larga espada, que es bastante diferente a lo que hemos visto anteriormente. No es una espada clásica tipo esgrima lo que maneja Roger o Shanks. Tampoco es una berserker a lo que maneja Dragon y Mihawk. Es como un punto medio entre todas estas. Pero bueno, lo que más sabemos de este personaje y lo que más está llamando la atención es que muy probablemente este resulte ser el padre de Barba Negra. Así es, de Marshall D. Tech. Esto no se ha dicho oficialmente, pero todo apunta a que pues va a ser así. Además de que es claramente, físicamente muy similar. Podríamos decir que este sadismo y esta manera en la que los dos de alguna manera le están dando vueltas al mundo, más con inteligencia que con su propio poder, los asemeja demasiado. Y otro punto que me gustaría mencionar aquí es que realmente creo que Rocks puede ser el punto muerto entre las dos grandes sagas o los dos grandes puntos que lleva One Piece. Es decir, a este punto de One Piece tenemos dos sagas que parece que más que irse uniendo se van separando. De un lado, toda esta campaña para hacer rey de los piratas de Blackbird y cómo es una especie de antítesis directa de Luffy. Es decir, una saga pirata completamente, donde la marina es secundaria. Ni siquiera sabemos realmente si Blackbird o Barba Negra para los amigos detesta el gobierno mundial. Es decir, claramente no le agradan, pero nunca ha mostrado alguna señal de querer destruirlos o que ese sea su gran fin. Y por otro lado tenemos la gran saga de Imu, los 5 ancianos y toda esta onda de los dragones celestiales. Y creo que Rocks es el punto que puede hermanar estos dos puntos ya para las últimas sagas de One Piece, porque si Rocks resulta ser realmente el papá de Barba Negra, como pues todo apunta a ello, sería muy claro que de alguna manera este viene a terminar el trabajo de su padre, viene a completar lo que Rocks no logró en vida, y de esta manera significaría que Barba Negra quiere también destruir el gobierno mundial. Aunque el punto es que a diferencia de otros como Dragon o Crocodile que lo han intentado de una manera pues un poco más civilizada, sabemos que Rocks hizo cosas tan crueles que ni la marina ni los piratas lo podían soportar. Es decir, no estamos seguros, pero ¿qué carajo debió hacer este tipo para que el mismo Goldie Roger lo odie tanto? Antes de esto siempre habíamos visto en los recuerdos a Roger como una especie de pirata carismático a lo Jack Sparrow que nada le importa. Hasta que llegamos con Rocks. Claramente Roger odiaba a Rocks, así que significa que este tipo debió hacer algo demasiado brutal para que el mismo Roger, quien ya sabemos tenía muy pocos escrúpulos, vaya directamente contra él, y que al mismo tiempo Garp se haya unido a su peor enemigo para enfrentar a este sujeto. En pocas palabras, esto significa que si Barba Negra es realmente el heredero de Rocks y de alguna manera ha tomado no solo sus enseñanzas, sino en algunas cosas su plan, probablemente esto sea algo tan horrible que ni siquiera las mismas personas que detestan y quieren muerto al gobierno mundial se podrían unir con él. Y no solo eso, sino que lo considerarían una amenaza aún mayor que los mismos Tendrubitos. Y bueno, otro punto muy importante acerca de Rocks que hemos visto es que tiene esta capacidad de básicamente convencer a todos. Hasta el día de hoy se dice que Luffy y Buggy son aquellos que tienen esta especie de poder jutsu a lo Naruto de evangelizar a todos y sumarlos a su causa. Bueno, pues Rocks tenía esto pero por 10.000. Estamos hablando que tenía algo así como los galácticos del mundo de los piratas. Tenía Barba Blanca, tenía Big Mom, tenía Kaido. Tenía la tripulación más poderosa de todos.
al mismo tiempo también quiso unir a Harald, quien, lo que hemos visto hasta ahora en el BAF, podría ser también de los más poderosos de este mundo. Y veamos qué otros tenían su lista. Así como también tiene a la anterior líder de Amazon Lily, Furiosa. En pocas palabras, y bueno, aquí les estoy realmente resumiendo mucho de su tripulación, pero podríamos decir que en general tenía la tripulación más rota que se ha visto en el universo de One Piece. Algo muy similar a quién. Así es, regresando con el querido Panzers, Marshall D. Tech. Parece que tiene esta misma afinidad del que probablemente es su hijo de crear la tripulación más poderosa de todas. Esto nos diría que Shebeck no solo era súper peligroso por sus poderes, sino también por esta capacidad de convencer a casi cualquiera de unirse a sus filas. En pocas palabras, estamos hablando que si la tripulación de Shebeck no hubiera sido detenida, tanto por Roger como por Garp en ese momento, tanto Edward Newgate, es decir, Barba Blanca, como Big Mom y como Kaido, hubieran agarrado su pick de poder siendo parte de su tripulación. Y bueno, eso significaría que serían totalmente invencibles para el momento presente de One Piece. Otros puntos que sabemos de este sujeto es que pues tiene todos estos aretes durante y alrededor de la nariz. Parece que esto simplemente es para darle una onda punk, porque una clara influencia que tiene Oda para este personaje, sí, es claramente el movimiento punk. Shebeck parece ser un personaje que casi podría aparecer en un concierto de los Sex Pistols o de los Ramones. Tiene toda esta onda de la chaqueta de cuero y realmente toda su personalidad antisistema claramente nos deja indicar que este es un personaje basado en ese movimiento musical. Algo que en lo personal me encanta porque pues la vieja escuela del punk se me hace de las cosas más chingonas que hay. Otra cosa que sabemos es que tenía esta intención de juntar a los gigantes a sus filas, lo cual terminó en un choque directo con el Rey Harald, que es lo que estamos viendo actualmente. Y otro poco es lo que vemos sobre Loki. Además de que pues golpeó a un niño importándole muy poco, aquí también vemos un poco más de esta capacidad que tenía el personaje de básicamente hacer que gente quiera ir con él. Realmente lo único que tuvo que hacer para que Loki quiera unirse a sus filas fue madrearlo, literalmente darle una golpiza tan dura que el niño diga: esto es libertad, este es un verdadero sujeto a seguir. Sí, bastante momento Latinoamérica. Pero bueno, gente, ¿qué piensan ustedes de Rock D. Shebeck? Hay muchas otras teorías acerca de este personaje. Otra de las más famosas es que realmente no solo es padre de Barba Negra, sino también de Baggy. Esto podría ser por la conexión directa que tiene Baggy con quien es Roger. ¿Por qué? Sobre todo se presume esto porque de una manera muy a lo que vimos, digamos, en el UCM de Marvel, sería que Roger, al haber matado a Rox, básicamente encontró a este hijo muy pequeño, un bebé con cara de payaso, y lo tomó como su propio hijo. Y esto nos explicaría por qué cuando Shanks llega a la tripulación de Roger, Baggy ya estaba con ellos. Y por qué antes de tener a Shanks, bueno, al mismo tiempo de tener a Shanks, también tenía esta especie de relación padre-hijo con el payaso. Aún así, esta teoría creo que se cae a pedazos, porque uno, no se parecen absolutamente nada a Rox, a diferencia de Barba Negra, y dos, porque hacer a Barba Negra y a Baggy hermanos en este punto, es decir, dos sujetos que están yendo para ser rey de los piratas y por el One Piece, creo que ya sería meter demasiado melodrama a una saga que ya está terminando. Y bueno, tengo que admitirles, gente, que aunque me encanta el personaje de Rox, al mismo tiempo creo que fue bastante cortante con lo que llevábamos del anime. Es decir, estábamos en el clímax de la saga del BAF. Imu por primera vez iba a presentar su verdadero poder a las cámaras, y cortamos a un flashback, que sí, es un flashback bastante bueno, pero de nuevo siento que esto no va a ser tan importante como creemos para el final. Es posible que Oda me calle, pero la verdad creo que esto se quedará solo como una anécdota para la saga que viene. Lo que más va a aportar Rox, en mi consideración, al universo de One Piece es que la siguiente saga, cuando salgamos del BAF, ya tiene que ir directamente guiada
hacia el gran tesoro pirata. Y creo que de alguna manera las pistas que dejó Rocks en este mundo y sobre todo este extraño culto que tiene a Davy Jones será una de las piezas claves para el final de One Piece. Así que bueno, gente, sin más, por favor, denle like, me divierte, a la campanita, haga lo que haga esta cosa, porque si no, Rocks llegará y con todo este asunto de sadomasoquista que lleva encima, les dará hasta por donde no les cabe. Así que sin más, bye.